conceptos de lo que son los diferentes niveles de integración económica, van a encontrar la CAN, el Mercosur, etc. Pero lo que ustedes han dado en las exposiciones, obviamente, es más actualizado al 2021. Bien, entonces este tema toca los mecanismos de integración económica. Ojo, hay el tema 4, que lo vamos a dar inmediatamente después de esto, para darle continuidad a lo que hemos estado haciendo. Bien, a ver. Bien, hemos podido percibir que los mecanismos de integración en el mundo tienen una dimensión mundial, continental, regional, multilateral y bilateral. Vemos que podemos tener una OMC, por ejemplo, que tiene un alcance global en todo el mundo, o sea, la mayor parte de los países del mundo están asociados a la Organización Mundial de Comercio, como también están a la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Esos serían los alcances de los organismos de comercio internacional que tengan un alcance global o mundial. Luego tenemos continental, que abarcan a un continente, que tienen una afinidad geográfica que los distingue ante el resto del mundo. Por ejemplo, la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, donde todos los países de América Latina, de Sudamérica, México, Cuba y algunos países de Centroamérica están en esa asociación, Licenciado, ¿no? disculpe, ¿está cambiando las diapositivas? ¿Perdón? Estamos con diapositivas, ¿están viendo o no? No, se ha estancado. A ver. A ver. ¿Ahora están viendo o no? Ahora sí, licenciado, está en niveles de integración. Ya, al parecer cuando se pone en pantalla ampliada hay ese tipo de problemas, ¿no? A ver, un segundito. Un minutito, por favor. Vamos a ver. No, pues. Ya, voy a volver a abrir. Me espera un minuto, por favor, ¿ya? Ya, voy a grabar además las clases, eventualmente si tienen alguna duda, ¿no? Pero no es tan compleja la materia, pero vamos a cumplir con la gente que quiere que se grabe. Bien, entonces, vamos a ver, como hemos dicho, el tema 5, que abarca los mecanismos de integración económica. Vayamos. Les decía que los organismos de comercio internacional que hemos estudiado, que ustedes han visto, tienen un alcance de dimensión mundial, es decir, global, que abarcan prácticamente todo el orbe. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio, es que la mayoría de los países del mundo se han adscrito a esta organización, cumplen sus normas, se benefician de las ventajas que tiene, de la capacitación, de la facilitación del comercio, etc. Lo mismo ocurre con la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas. Los países miembros tienen comunicación directa respecto a los temas aduaneros, temas de valor, temas de arancel, temas de reglas de origen, etcétera, etcétera. Luego hay organismos de comercio internacional que tienen un alcance continental, que de hecho fundamentalmente tienen una característica geográfica. Todos pertenecen a un continente, generalmente. Tenemos la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que abarca Sudamérica y unos países más del Caribe y México, ¿no? Tenemos también el TEMEX, que es Estados Unidos, Canadá y México, que son los países de América del Norte. Tenemos la Unión Europea, que prácticamente casi la mayoría de los países de Europa están en la Comunidad Europea, ¿no? O en la Unión Europea. Luego, entrando ya a lo más particular, tenemos los organismos regionales, como por ejemplo lo que es la CAN. La CAN es la Comunidad Andina de Naciones, o el Pacto Andino, que actualmente está compuesto por 4 países, que tienen como característica común tener la cordillera de los Andes que pasa por sus territorios. Entonces hay mucha afinidad geográfica, cultural, idiomática, ¿no? Histórica con estos países. También podemos encontrar en un organismo de regional de integración, por ejemplo el Mercosur, ¿no? La Alianza del Pacífico. Hay una serie en el mundo de organismos que unen a naciones para practicar el comercio exterior. Pueden ver en la parte del
del Asia, del Pacífico, de Oceanía, etcétera, ¿no? Entonces, los países, en función a su proximidad geográfica o también su proximidad ideológica, se van uniendo para generar comercio y reglas de intercambio que puedan favorecer a sus naciones, ¿no? Veíamos acá. Entre los organismos internacionales que norman las conductas comerciales de los países miembros, tenemos a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, saben cuándo se ha fundado, cuáles son sus objetivos, cuál es su alcance, cuáles son los beneficios de poder participar en la OMC, etc. Por ejemplo, ¿sí? ¿Lo escucho? Wow. ¿Cuál? ¿La segunda? No, sigo en la segunda. Sigo en la segunda. Ya, no se preocupe. Siga usted. Entonces, por ejemplo, para que se den cuenta ustedes de la dimensión de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, con este gran problema de salud que tiene la humanidad con el COVID-19, o la COVID también se dice, la pandemia, las vacunas en este momento en el mundo están escasas, están siendo acaparadas por los países que tienen mayores ingresos, por los países ricos. Mientras países en vías de desarrollo como el nuestro, decenas de países no están pudiendo acceder con la rapidez que quisieran, porque hay un problema de propiedad intelectual. Los que han fabricado la Pfizer, Moderna, Johnson, los rusos con Sputnik, los chinos con la Sinopharm, etcétera, etcétera, esas patentes de invención de las vacunas, porque es propiedad intelectual, las han registrado. Entonces, mientras estén registradas, no pueden ser liberadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Pfizer decide liberar, o por decir, y la Sputnik, que son las más vendidas actualmente, deciden liberar sus fórmulas, pues los países que tengan la capacidad farmacéutica y tecnológica de fabricar podrían hacerlo sin pagar un royalty o una patente al dueño de la marca y de la fórmula. Y de esa manera podría aliviarse de gran manera la escasez de las vacunas. Entonces la OMC ha intervenido, obviamente con una posición un poco tibia. Incluso Estados Unidos, digamos que es el país que más ha acaparado en las vacunas y que tienen la mayor cantidad de patentes de estas vacunas como país y también de muchas patentes a nivel mundial, ha visto con buenos ojos que se podría liberar. Mientras, por ejemplo, Alemania está en contra. Y la OMC tiene una posición mediativa y dice que también sería bueno, pero cuando se protege una patente se ayude en la investigación y al desarrollo, ¿no? La OMC, igual, por más que sea medicamento, sea alimento, sea máquina, sea movilidad, fomenta y regula y facilita el comercio. Entonces, a esos niveles del COVID se ha llegado a discutir en la OMC. Probablemente en los próximos días habría que seguir las noticias. A lo mejor estas grandes transnacionales de las farmacéuticas liberen sus patentes, su propiedad intelectual por un tiempo hasta que se pueda resolver el problema de abastecimiento, que va a ser una cuestión muy compleja. Bien, luego habíamos visto otro organismo de alcance internacional, es la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, que sus compañeros han explicado en la exposición, y como su nombre indica, regula a las aduanas a nivel mundial, en los aranceles, en los certificados de origen, en las normas de calidad, de la falsificación, propiedad intelectual, también muchos aspectos tiene que ver la OMA, ¿no? Y su propósito es facilitar las operaciones aduaneras en este caso. Una cosa es el comercio y otra cosa es ya cuando tienen que pagar los tributos, los productos que son importados a un país. Y también tenemos el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, que se conoce comúnmente como Convenio de Kioto. Hay una diapositiva en este tema 5 que está subido en el Classroom, ¿no? Los que quieran leer y saber, porque no es que no sea muy importante, lo que pasa es que es un tema muy pequeño y tampoco podíamos seguir exponiendo. Bien, pasamos a la próxima diapositiva. En Latinoamérica, habíamos visto, tenemos la ALADI, ¿no? Que es la Asociación Latinoamericana de Integración. También tenemos la Comunidad Andina, les he dicho la particularidad de compartir geográficamente y orográficamente la cordillera de los Andes, ¿no? También está el Mercosur, que fundamentalmente es un mercado de los países que están al sur de América Latina, prácticamente, ¿no? O sea, tomando Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil,
y que bueno, por cuestiones políticas en su momento ingresó Venezuela, cuando salió de la CAN, porque antes Venezuela era miembro de la Comunidad Andina de Naciones, entró Venezuela, pero este país actualmente está suspendido del Mercosur, porque no hay elecciones libres, hay muchísimos problemas con la democracia, con perseguidos políticos y tiene una situación económica insostenible. Luego, también, entre otras organizaciones que de reciente creación, está el acuerdo del Pacífico, la Alianza del Pacífico, ¿no? Que son pocos países, están Chile, Perú, Colombia y México, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tienen estos países? De que son economías que no están ya en la CAN, no pertenecen a la CAN, si bien están en la LADI, pero la LADI es un organismo no muy dinámico como estos otros pequeños, estos otros acuerdos de integración, como son la CAN y el Mercosur. Entonces, Chile, Perú, Colombia y México decidieron hacer un acuerdo comercial porque tienen en común la costa del Pacífico y además hacen negocios con el Asia. Y los países que están en la cuenca del Pacífico, como los que tenemos de la costa americana de Sudamérica, y los que están en el Asia, tienen en común el Océano Pacífico y el comercio de ellos es más fluido, ¿no? Y también tiene una connotación política, esta Alianza del Pacífico, que sale como una respuesta, digamos, al Mercosur o incluso a la UNASUR, que gobiernos en su momento de izquierda querían hacer bloques políticos y también comerciales. Bien, luego se mete en la Unión Europea, después hay la CAMECOM, hay el TEMEX, hay varios, ustedes si buscan en el internet van a encontrar, pero digamos la limitación de tiempo de la materia, y tampoco no es una materia de coste de integración, es toda una materia cuando se quiera analizar estos diversos acuerdos de integración que hay a nivel mundial. De todos modos, hemos visto los más importantes para nuestra región, para nuestro país y los más importantes a nivel mundial. Pero también, así como existen acuerdos entre varios países, hay acuerdos bilaterales que ha suscrito nuestro país, Bolivia. Tenemos un acuerdo bilateral con Chile, con México, con Cuba, ¿no? Que son los acuerdos de complementación económica. Estos tres acuerdos, Chile, México y Cuba, son específicos entre Bolivia y Chile, por ejemplo, que han sido suscritos dentro del marco de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. El acuerdo de complementación económica Bolivia-Chile es el AC22. No es un acuerdo que han firmado Chile y Bolivia bajo el manto de la LADI para ver qué productos van a intercambiar entre ambos países y liberar los aranceles. Entonces, Bolivia le vende, creo, 50 productos a Chile, estoy muy seguro, prefiero no precisar exactamente las cifras, y Chile nos vende muchos más de 6 veces, creo. Y el intercambio comercial con Chile, desde que ha empezado, siempre ha sido deficitario para nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras autoridades son poco profesionales y los negociadores de poder equilibrar esa balanza comercial. No puede ser que durante más de 15 años, todos los años tengamos cifras rojas con Chile. Entonces, ¿qué significa estos acuerdos de integración? Además, supóngase, nosotros vendemos soya, azúcar, algún otro tipo de estaño, digamos, somos un país que ustedes saben no tenemos productos terminados, generalmente intermedios o son de recursos naturales no renovables y entran con arancel cero efectivamente. Y Chile nos vende una variedad amplísima. Ustedes fíjense en el mercado, hay vinos, hay galletas, hay papel higiénico, hay ropa, una serie de productos que van llenando el mercado local. Luego también tenemos un acuerdo con México, ¿no? Que recientemente lo ha renovado, en parte, o sea, es otro acuerdo deficitario también para Bolivia. Bolivia vende poco, México nos trata de vender bastante. Obviamente no son cantidades grandes, pero si medimos el déficit que tiene comercial Bolivia es preocupante. Y con Cuba, que más que todo es un acuerdo simbólico. Ustedes saben, Cuba es un país que tiene muchos problemas de abastecimiento, o sea, tiene poca oferta exportable. Y nosotros le vendemos muy poco. Creo que si ustedes logran revisar intercambios con Cuba, realmente las cifras son mínimas, ¿no? Que no se tienen en cuenta. Luego nuestro país tiene el sistema de preferencias arancelarias, el CEGP+, que habían visto cuando sus compañeros expusieron la Unión Europea.
La Unión Europea, ese conjunto de más de 20 países de Europa, ha dado una lista de productos de Bolivia que puedan ingresar al territorio aduanero de la Unión Europea sin pagar arancel. Es una gran ventaja tanto para las empresas que exportan de Bolivia como para los consumidores europeos. Explico. Por ejemplo, la Unión Europea ha aperturado el ingreso, el pago sin arancel de café boliviano. ¿Qué quiere decir? Que el exportador boliviano va a vender su producto a un importador europeo. Cuando hablamos de Europa, hablamos de España, de Holanda, de Bélgica, de Italia, de Francia y todos los países, estos 27, si no me equivoco. Entonces, ingresa el café boliviano a Europa, ¿no? Y el que nos está comprando, un importador, que puede ser un importador francés, pero que viene en toda Europa, no va a pagar GA. O sea, vale decir que el producto, el café boliviano, va a ser más barato que el café brasilero, digamos, que es buen café también, pero va a ser más barato. Entonces, nuestro país va a tener la posibilidad de acomodar sus productos a un mercado gigante, ¿no? Y se van a beneficiar, digamos, el primer año pueden exportar, qué sé yo, digamos, 20 toneladas de café, el próximo año puede ser 50, y puede ir evolucionando las exportaciones de café boliviano por esa facilidad que tiene. Y en contrapartida, Bolivia no da nada a los productos europeos en productos europeos que ingresen acá. Lo que pide la Unión Europea es, digamos, respeto a los derechos humanos, disminución de las emisiones de carbono, ese tipo de aspectos, lucha contra el narcotráfico también, ¿no? Había un tiempo que condicionaba. O sea, si Bolivia, digamos, cumple, Europa nos ha abierto con más de 7.000 productos, artesanías, productos vegetales, productos del reino animal, etcétera, y los exportadores bolivianos tienen una posibilidad interesante para entrar a un mercado muy competitivo de alto consumo y de alto poder adquisitivo como es el mercado europeo. Bien. ¿Se entendió hasta ahí, señores? Hola, hola. ¿Me escucharon bien? ¿Se están viendo bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Yo no estoy viendo ahorita el Meet, solamente estoy viendo la diapositiva para que no se nos vaya. Bien, continuemos. Ahora, la integración económica es siempre un proceso que empieza de lo más básico, digamos, ¿no? Cómo vamos a intercambiar los productos entre dos países, qué preferencias nos vamos a dar, qué condiciones, etcétera, y va avanzando paulatinamente en el tiempo y adaptando y mejorando las situaciones para llegar, digamos, a una integración ideal o más completa, por decir, como la Unión Europea. Entonces, vamos a ver cuáles son los procesos, cómo se empieza, cómo se han generado estos procesos, y al final de estas 5 diapositivas serán, o sea, les voy a dar un ejemplo en Excel para que sepan de qué pasó antes de un proceso de área de preferencias económicas y después de ese proceso, ¿no? ¿Qué ocurre con la producción del país A, con el mercado del país B? Se aumenta el consumo, la producción y el bienestar de la población. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de integración? La integración económica es la unión de dos o más estados dentro de una región o extrarregional con un propósito de promover el desarrollo económico de sus integrantes. Todos los procesos de integración económica inicialmente tienen el fundamento básico de promover el desarrollo económico de sus integrantes, es decir, el bienestar. Si un país, Bolivia, con el Perú, digamos, tiene una integración económica, ¿cuál es el propósito? De que se incremente, se promueva el desarrollo económico de los integrantes. Vale decir, si vamos a exportar nosotros, por decirles, quinoa precocida, y se nos va a abrir el mercado peruano, por dar un ejemplo, ¿qué va a ocurrir en Bolivia? Va a haber mayor demanda de quinoa, los productores de quinoa del altiplano van a sembrar más hectáreas y van a tener mejor retorno. Pero es un proceso, la economía, un proceso muy dinámico. No solamente van a ser los productores, van a ser los transportistas, van a ser las empresas que importan insumos para la agricultura, van a beneficiarse las empresas que hacen las bolsas
para la quinoa, digamos, o las cacas, depende de la terminación del producto que haga, se van a beneficiar las empresas que importan fertilizantes, herbicidas, va a haber más trabajo, por supuesto, para los productores, las familias campesinas, como también para los ingenieros agrónomos. Si ese producto el año cero, que no vendíamos nada al Perú, digamos, aquí, y de aquí a un año, cuando se firmó el proceso de integración y vendamos, por decir un número, 5.000 toneladas, eso va a generar va a mejorar el bienestar económico en este país. Y en el otro país, ¿qué va a pasar? En el Perú. Ese producto va a ser barato porque no va a pagar arancel, va a ser nutritivo, cientos de familias peruanas van a poder adicionar a su dieta la quinoa, que es un cereal con muchos nutrientes, va a mejorar la salud y la alimentación de los niños peruanos, digamos, porque van a tener acceso a un cereal muy nutritivo. Y se van a incrementar las cadenas comerciales, también el transporte en el Perú, la distribución, etcétera, etcétera. Entonces, de los dos lados, los dos países se tienen que beneficiar, las dos economías. ¿Comprenden? Bien, ahora vamos a ver el área de preferencias económicas. Es el inicio de un proceso de integración. ¿Qué dice el concepto? Desgravaciones parciales o totales para una lista de productos. Y dos, no se libera el total del universo arancelario. Explicamos. Cuando hablamos de una área de preferencia económica, es un área geográfica. Supongamos, vamos a ir con el ejemplo del Perú y Bolivia. Ya. Entonces, esa área geográfica que tiene el Perú y Bolivia va a entrar en un proceso de integración donde van a desgravar, vale decir, sacar el arancel, el gravamen arancelario, en otras palabras, parcial o total de una lista de productos. Ojo, no es todo el universo arancelario. Cuando hablamos del universo arancelario, hablamos de todos los productos que se pueden producir en una economía, ¿ya? Pero cuando hablamos una parcial o total para una lista de productos, cuando se hace este tipo de procesos de integración, las economías, por supuesto, no están preparadas para juntarse, pero sí tienen una necesidad de mejorar su calidad, la calidad de vida, producción, la oferta de productos, importar lo que no pueden producir, digamos, y evitar que ingresen productos que producen ellos. Supongamos, vayámonos obviamente a ejemplos, no quiero decir ideales, pero supongamos que el Perú tiene un excedente de papa, quiere introducirla a Bolivia. Hablemos, esto ocurrió hace 40 años. Bolivia está en proceso, hace 40 años, de autoabastecerse de papa. Entonces puede decir, sí, va a entrar en tubérculos la oca y la papa lisa, pero no la papa Bolivia. ¿Por qué? Porque si entra la papa peruana, por la productividad que tiene en el Perú la papa, va a hacer un daño a los productores bolivianos de papa y por consiguiente se va a arruinar la economía de ese sector. Entonces va a proteger de esa manera. Por otro lado, supongamos que el Perú tiene una industria creciente de tejidos sintéticos, ¿no? O sea, de chompas, de poleras, no sé si alguna vez se han fijado, había un tiempo que ingresaban ese tipo de productos de manera notable al mercado nacional. Y Bolivia está produciendo lo mismo y quisiera exportar al Perú. Y el Perú ve conveniente que no va a permitir, por más que hagamos un acuerdo de preferencias arancelarias con Bolivia, de que ingrese ese tipo de producto porque va a dañar y va a la industria peruana que se está fortaleciendo. Entonces, ese producto va a ser prohibido. Pero por otro lado, digamos, el Perú produce sardinas, ¿no es cierto? Tiene una industria de conservas de alimentos y de productos marítimos importante el Perú. Y Bolivia tiene deficiencia, digamos, en su mercado. No hay un producto así con una presencia masiva en el mercado, un productor boliviano que produzca sardinas. Entonces, ese producto puede el Perú exportar a Bolivia y Bolivia importar y que no le afecte a su mercado interno, porque hay productores de trucha en la Titicaca y hay productores de surubí dorado en los ríos del trópico y en el sur tarijeño, ¿no es cierto? Entonces, ese producto va a permitir me compren Bolivia. Y por otro lado, Bolivia tiene un excedente de productos derivados de la soya, entre ellos el aceite de soya o el aceite de girasol, si vemos otro tipo de producto,
y que puede exportar. Y Perú puede tener una deficiencia en su mercado. Entonces, le conviene comprar de Bolivia porque de hecho va a ser más barato siempre el producto porque es país fronterizo. No es lo mismo comprar aceite argentino que aceite boliviano. El aceite argentino para llegar al Perú tiene que atravesar un tercio del continente, mientras el aceite boliviano una distancia mucho menor. Bien, entonces, cuando se juntan dos países, los ministros de Economía, de Integración, incluso los presidentes, y ven la necesidad de darse preferencias arancelarias económicas, quiere decir facilidades, se elaboran listas de productos en función a las necesidades del mercado boliviano de abastecerse con productos extranjeros, ¿no? Y a la necesidad de los productos bolivianos de ciertos productos protegerlos ante la competencia internacional. Y lo mismo ocurre con el país del Perú. Va a permitir que ingresen todos los productos que necesita el Perú, ¿no? Y va a evitar que ingresen los productos que pueden hacer daño a su industria incipiente. Entonces se elabora una lista y se desgrava parcial o totalmente. Supónganse, si el ingreso del ACE peruano pues inicialmente estaba en el 20% que Bolivia cobraba de arancel aduanero, puede liberarlo el 100%, quiere decir que no paga nada. Pero si libera el 50% de ese arancel, el 50% es 10, solamente va a pagar el 10%. Y de igual manera, el ingreso del aceite al Perú, antes el Perú cobraba 18%, digamos, al aceite boliviano y argentino y de todas partes del mundo. Si van a liberar el 100%, quiere decir que ese 18% se va a convertir en cero y va a haber mayor abastecimiento de aceite en el Perú. Bien. Entonces, esa lista de productos no quiere decir que son dos productos, son varios, digamos, pueden ser una decena o decenas o hasta una centena de productos, es donde se negocia. Entonces, se puede decir por qué hay desgravaciones parciales, porque pueden decir, el primer año vamos a liberar el 10%, el segundo el 20%, el tercero el 30%, el cuarto el 40%, el quinto el 50% y el sexto el 100%. Quiere decir que paulatinamente va a ir disminuyendo el arancel, digamos, en el Perú de productos bolivianos. Y a la par, si ponemos esa misma escala en determinados productos, van a ir disminuyendo los aranceles del producto peruano. Y en otros casos se va a liberar de entrada el 100%. Ahora, un aspecto importante, no se libera el total del universo arancelario. Quiere decir, de las 5.000 y partidas que existen, unas cuantas, las que hayan negociado, son las que se liberan, las demás no se tocan. ¿Está claro? Hola, hola. ¿Entendido? Sí, claro. Bien. Vamos a ver la otra diapositiva, vamos a dar un poquito más de valor. Bien. Y al final de las dos diapositivas más vamos a ver el ejercicio o la explicación, digamos, ¿no? Bien, entonces, después de la primera fase de lo que son las áreas de preferencias económicas, viene una segunda fase en un nivel de integración. Una fase, se entiende siempre, más avanzada. Dice la zona de libre comercio. Estamos ya geográficamente determinando una zona de libre comercio, libre tránsito de capitales, libre tránsito de productos, no pago de impuestos, de importación, etc. A ver, veamos. Que en una zona de libre comercio, las preferencias arancelarias alcanzan al 100%. Quiere decir que se ingresan todos los productos peruanos, digamos, ¿no? Van a ingresar a Bolivia sin pagar arancel. Y lo mismo, todos los productos bolivianos van a ingresar al Perú sin pagar arancel. Ojo, aquí, si bien esto dice la teoría y la idea, hay casos que todavía Bolivia está protegiendo su producción nacional y lo mismo Perú. Pero una gran parte, por lo menos entre Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, sus preferencias arancelarias alcanzan al 100% casi, ¿no? Luego se desmantelan las restricciones no arancelarias. Después comprende la totalidad del universo arancelario, pero los países mantienen sus aranceles de importación frente a terceros. Explicamos. Ya. Lo primero, quiere decir que preferentemente todos los productos que ingresen de una tercera nación, que es parte de la zona de libre comercio, a nuestro país, va a gozar de una preferencia arancelaria del 100%. Quiere decir que no se les cobra gravamen arancelario.
si importo del Ecuador atún Van Camps, que es una marca ecuatoriana, ingresa a Bolivia y no paga cero, se pone. Pero si importaría de Panamá, seguro que pagaría un 10 a un 15%. Bien, ¿qué es el desmantelamiento de las restricciones no arancelarias? El arancel, como ustedes se habrán dado cuenta, permite, de hecho, encarece los productos extranjeros que ingresan a un país. Y además el Estado que permite la importación tiene la autonomía y la libertad de aumentar la tasa del arancel. Puede ser, si quiere, un día 20%, otro día 10%, y al año puede subir al 40 o 50%. Acá en nuestro país, hasta hace unos 4 años, la ropa fabricada en el exterior pagaba un arancel solamente del 10%, como la mayoría de los productos. Pero ante la invasión de la ropa usada, la ropa producida en el Asia, las devaluaciones de nuestros vecinos que hacían sus productos más competitivos, en Bolivia llegaba mucha ropa extranjera vía contrabando y también vía legal, porque el arancel era bajo. Se puede pagar el 10%, igual, digamos, un blue jean chino costaba que 80 contra uno nacional de 120, así de fácil, ¿no? Incluso trayendo legalmente. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Dijo, no, vamos a subir el arancel al 40%. Ahorita ustedes quieren traer ropa, fuera de pagar el 40%, tienen que cumplir una serie de trámites. Ahora vayamos a la zona del libre comercio. En el caso del libre comercio, se anula, o sea, es cero arancel. Ropa, digamos, del Ecuador o Colombia o del Perú puede ingresar a Bolivia sin pagar arancel. Y se hace el desmantelamiento de las restricciones arancelarias. ¿Cuáles pueden ser las restricciones arancelarias? A Bolivia no puede ingresar ropa de origen asiático, por decirles. ¿Listo? Aunque quiera pagar el arancel, no ingresa. O pueden decir, vamos a proteger lo que está ocurriendo a la industria de calzados en Bolivia y solamente se van a poder ingresar a nuestro país, por decirles, 100,000 pares de zapatos anuales de la Argentina. ¿Listo? Entonces, es una restricción arancelaria. Pero si se vuelve zona de libre comercio, esa restricción también se tiene que subir. ¿Ya? O sea que no se pagan impuestos ni se ponen trabas a los productos, ¿ya? Porque se está llegando a un nivel de integración mayor. Ahora, tercero, comprende la totalidad del universo arancelario. Vale decir que todos los productos producidos, digamos, en el Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia pueden comercializarse, ¿no? Y todo el universo arancelario está liberado. O sea, si yo voy a importar del Perú motonetas, cables, mermelada y carne y sardinas, igual, todos los productos que produce el Perú y que están en el arancel no pagan ningún tipo de impuesto de gravamen arancelario. Por si acaso, el IVA se mantiene, el IDH, el ID también. Y finalmente, es una característica en la zona de libre comercio, los países mantienen sus aranceles de importación frente a terceros. ¿Qué quiere decir? Supongamos la comunidad andina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Estamos? Bien. Ellos se han dado preferencias arancelarias, no tienen restricciones arancelarias y todo su universo entre esos 4 es intercambiable y comerciable. Pero, por decirles, Bolivia, a la maquinaria que no es de la región, supongamos de Europa y del Asia, cobra un arancel del 10%. Perú, en su momento, cobra del 15%. Ecuador cobra el 8% y Colombia cobra el 5%, porque son políticas del país que quieren, digamos, fortalecer su aparato productivo, dando un arancel bajo a la importación de maquinaria o de bienes de capital. Pero todos tienen una diferente estructura, ¿no? Esa es una de las características. Mantienen sus aranceles frente a terceros, de acuerdo a convenios, por políticas económicas que tienen los países o por políticas industriales. Es una característica de la zona del libre comercio. Repetimos, las preferencias arancelarias al 100%, quiere decir que todo el comercio está liberado y no paga impuestos de importación, de gravamen arancelario. No existen barreras arancelarias o restricciones de cantidad, de calidad. Se comercia todo el universo del arancelario, pero
pero los países mantienen sus aranceles externos frente a terceros. O sea, cada país es todavía soberano ante esa situación. Bien, vayamos a ver ahora la unión aduanera. Supera la instancia de comercio de la zona de libre comercio, vale decir, la anterior instancia la supera. ¿Con qué? Con el establecimiento de un arancel externo común que aplica a las importaciones de países extrazonales. Vale decir, la unión aduanera tiene las mismas características de la zona de libre comercio, pero la última, la tercera, digamos, la supera. Porque no se olviden, en la zona de libre comercio, los 4 países o los 5 o todos los países de esa zona de libre comercio mantenían sus aranceles frente a terceros que no son de la zona, ¿se entiende? En este caso, todos aplican el arancel externo común a las importaciones de países extrazonales. Vale decir, si en el caso anterior teníamos Bolivia 10, Perú 12, Ecuador 8 y Colombia 5 de arancel externo, digamos, a las maquinarias, ahora en esta zona de unión aduanera, los 4 países miembros de esta unión aduanera deciden uniformar sus aranceles. Vamos a explicar luego el por qué. ¿Cuál es la justificación? Bien. Luego, a ver, el cuarto, sí, creo que es el cuarto nivel de integración. Vamos a ver el mercado común. El mercado común complementa a la unión aduanera del arancel externo común con la libre movilidad de factores productivos. ¿Qué implica esto? Tenemos, vamos a volver acá, ¿no? Bueno, tenemos un mercado común, es como más o menos la Unión Europea. Les digo más o menos porque, si bien ahorita es el ejemplo más importante de integración económica, tampoco lo han logrado plenamente. Ya. ¿Qué pasa con qué son los factores productivos? El capital y la fuerza de trabajo. Quiere decir que los miembros del mercado común van a poder fácilmente movilizarse, supongamos, si existiera un mercado común latinoamericano, que es el propósito de casi de la CAN, del Mercosur, de la Alianza Pacífica, de casi todos, es llegar a esa instancia de integración. Para decir que un trabajador boliviano, digamos, un profesional como ustedes que van a ser, como ustedes que se consideran van a ser el próximo año auditores, que pueda ir y poder trabajar en el Perú. Hay libre movilidad de trabajo, porque el gobierno peruano, a base de acuerdos con el boliviano y dentro de la Comunidad Andina de Naciones, permite validar los títulos profesionales de los profesionales bolivianos, valga la redundancia. Entonces va a poder hacerlo. Igualmente, un trabajador colombiano, digamos, un técnico especialista, obviamente no son todos, ¿no? O sea, tienes que tener cierta calificación para poder ganar. Podría llegar a Bolivia a trabajar en una empresa de telefonía porque es un técnico en telecomunicaciones. Entonces hay una libre movilidad, ¿no? No serían tan rigurosas las autoridades bolivianas de migración de exigirle un montón de papeleos y esperas al técnico boliviano, porque él se ampara, al técnico colombiano, perdón, se ampara en esa libre movilidad de factores productivos. Igualmente, el capital, digamos, de pila andina, si aquí tiene en excedente o ha generado una liquidez haremos al revés. El capital de del Grupo Gloria, que es la entidad matriz de la pila aquí en Bolivia. El Grupo Gloria es un grupo peruano, poderosísimo, tiene mucho dinero. Ve que su filial en Bolivia, Pila Andina, está con problemas de liquidez, puede transferir, por decirle, 5 millones de dólares con poco trámite administrativo y financiero a su filial en Bolivia, a Pila Andina, acá en Cochabamba, para que pueda salir de la falta de liquidez que tiene actualmente el sector lechero boliviano, ¿no? Entonces, o de acá de Bolivia se puede llevar una maquinaria, digamos, al Perú, que es un bien de capital, ¿no es cierto? O a Colombia, otra vez al Ecuador, ¿no? Entonces, es la característica. Tiene la libre movilidad de factores productivos. La unión económica es la forma más completa de integración. Ninguno de los, desde mi óptica, si bien ha avanzado mucho la Unión Europea, tiene todavía mucho por desarrollar. Veamos, ¿qué dice?
La Unión Económica es la forma más completa de integración económica. Supera las instancias previas de integración, incorporando la armonización de políticas económicas, fiscales, monetarias, cambiarias, sociales y sectoriales. Vale decir que en este tipo de procesos de integración, la Unión Económica ha logrado concentrar, normar y facilitar todo aquello que hace a la integración. ¿Cómo? Armonizan políticas económicas. Vale decir que, por ejemplo, en Europa, el Banco Central Europeo se llama. Es como el Banco Central de Bolivia o la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero que tiene, ¿no?, alcance a todos los miembros de la Comunidad Europea. O sea, lo que determina el Banco Central Europeo se cumple en los 27 países. Tiene una política económica que puede determinar dónde va a enfocar su crecimiento después del COVID, qué políticas van a tener respecto a la producción de alimentos, a la producción de carbón, de petróleo, de acero. Todas las políticas económicas y de desarrollo que tiene Europa, en este caso, son planificadas por la Comisión Económica Europea, con seguridad. Luego, políticas fiscales. Si están uniformando los 27 países en las condiciones económicas, monetarias, el costo del dinero y también las políticas fiscales, se entiende que el tratamiento impositivo tendría, similar en todos los países. Si va a haber una tasa del IVA del 17% en España, debería ser la misma en Francia y debería ser la misma en Alemania. En parte han resuelto. Pero lo que pasa cuando hay problemas de integración, no todos los países están uniformizados, o sea, no tienen una uniformidad económica, por supuesto. Hay muchas diferencias económicas, sociales, industriales que tienen los países. Por ejemplo, los últimos países que han ingresado a la Unión Europea, Letonia, Estonia, los ex países miembros de la Unión Soviética, son los países que tienen un menor desarrollo relativo que Alemania o Francia, por ejemplo. Entonces tienen que tener procesos de transición. Luego, la política monetaria es clara, ¿no? El Banco Central Europeo imprime los euros, imprimen también los bancos centrales de los diferentes países, pero tiene un único valor de cambio respecto a las otras monedas. El euro se cotiza respecto al dólar, respecto al yen japonés, respecto al franco suizo, al rublo ruso, al yuan chino, ¿no? Entonces, pero es una sola moneda que han adoptado casi la totalidad de los miembros de la Unión Europea. Gran Bretaña hace 2 años, bueno, hace 3 años, si no me equivoco, hizo un referéndum y decidió salirse de la Unión Europea. Pero fue un proceso largo, pero fue uno de los pocos países fundadores que no optó por el euro. O sea, es una nación económica tan poderosa que a sus socios les dijo, no, nosotros seguimos con la libra inglesa. Como que estuvo. Mientras casi la totalidad de los países, digo casi porque hay países que recién se han adscrito, ¿no? Entonces que están en un proceso de transición que para ingresar al euro. No, la totalidad una gran parte de los países europeos utiliza el euro como su moneda. O sea, para decir, las tasas de interés activas y pasivas las determina un solo banco para para 27 países. Luego, las políticas cambiarias. ¿Qué ocurre en el mercado de divisas? Todos los días y a cada hora. Los precios de las divisas, los precios del euro, los precios del petróleo, del oro, de la plata, del platino, del petróleo, del gas, del Bitcoin, de las criptomonedas, han debido escuchar, cada segundo varían, ¿no? Entonces, puede ser, digamos, que el dólar se esté apreciando mucho respecto al euro. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo? ¿Qué hacen los bancos? El Banco Europeo no solamente tiene euros, tiene dólares, tiene yenes, tiene yuanes, tiene las mayores cantidades de divisas, igual que la Reserva Federal. Entonces puede sacar a la venta una cantidad importante de dólares, ¿no? A través del sistema financiero. Entonces eso va a hacer que disminuya la presión sobre el euro. O cuando hay algún problema con el franco suizo. Entonces la política cambiaria, digamos, la define también este organismo económico que es el Banco Central Europeo. Luego hay políticas sectoriales. ¿Qué pasa con el acero? ¿Qué pasa con la industria del automóvil en Europa? ¿No? Con el carbón,
con la producción de lácteos o la producción agrícola. Entonces ya son políticas consensuadas que se toman, que afectan en el buen sentido, digamos, a todos los miembros de la Comunidad Europea. Y las políticas sociales. Supongamos que un profesional auditor como ustedes, italiano, egresa de una universidad en Italia, trabaja 5 años en una importante firma en una firma de comunicaciones en Italia, después se va a Alemania, otros 10 años, trabaja en Telecom, porque es un ingeniero de telecomunicaciones, luego se va a Francia, perdón, a España, donde trabaja en Telefónica, que es la empresa más importante de telefonía celular e internet actualmente, y ahí termina su vida laboral. ¿Qué pasó? Durante sus 25 aportaciones, digamos, 25 años de aportes, trabajó en diferentes países. Pero tiene la posibilidad que sus aportes, si bien han hecho en diferentes países, ¿no es cierto?, hay una cuenta única. O sea que el momento de jubilarse se va a jubilar como hubiera aportado en un solo país, ¿no? Tiene sus ventajas. Y con seguridad en el aspecto de salud, estas economías tan avanzadas están consolidando para que los ciudadanos europeos tengan un seguro, digamos, continental. Bien, esto nos vamos a tocar. Bueno, de los organismos, reitero, la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, de aduanas, que es la OMC, el Convenio Internacional de Simplificación de Armonización de los Regímenes Aduaneros, que es el Convenio de Kioto. Kioto es una ciudad japonesa. Y cuando se celebró este convenio de simplificación, se realizó en esta ciudad, entonces es más conocido como Convenio de Kioto. Luego tenemos la LADI, CAN, Mercosur, el SGP+, ATPDA, que ya no está vigente, estaba vigente hasta hace poco, y el ALBA-TCP, ¿no?, que es de la Alianza Bolivariana de Bolivia. Bien. Ahora, por favor, a ver, me voy a salir de esto. Voy a dejar de presentar lo que ustedes están viendo y vamos a ver. Ya voy a presentar y voy a explicar un ejemplo de integración. Me avisan, por favor, si están viendo. Ahorita es un Excel. Muy bien. Ya, es un ejemplo que vamos a dar para que ustedes puedan comprender de manera esquemática y fácil lo que es un acuerdo de integración, ¿no?, con un antes y con un después. ¿Ya? Bien. ¿Qué ocurre? Vamos a explicar los contextos económicos que se dan en la economía. Y cuando hablamos de economía regional, ya estamos hablando de más de 2 países, digamos, en este caso, que son limítrofes. Pueden no serlo también. Pero bueno, vamos a ver qué es este acuerdo de integración. ¿Dónde ustedes? A ver. ¿Están viendo bien? Hola, hola. Jóvenes. Charlie, ¿está viendo bien? Sí, en Excel, sí, tienen los colorcitos. ¿Están viendo bien los jóvenes, señoritas? Hola. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado, bien. Ya. Empezamos de lo siguiente, ¿no? Bolivia, vamos a suponer, antes del acuerdo, supongamos que este acuerdo lo vamos a firmar el año 2000, va a entrar desde el 1 de enero del 2000. Antes Bolivia exportaba al Perú aceite de girasol, porque los países hacen comercio. Muy bien. Desde Bolivia a Perú, el producto boliviano era aceite fino de girasol. Y hasta que va en 15.17.1100.00 es la partida arancelaria. Quiere decir que en el sistema armonizado, esta partida arancelaria describe aceite de soya, o de girasol, perdón, en este caso. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, para hacerlo fácil, determinando cuánto cuesta un litro, ¿no? Y luego vamos a multiplicar por la cantidad de litros que se exporta. Entonces, vamos a poner que el precio FOB litro de un litro es de $2. A ver, señoritas, ¿cuánto cuesta un litro de aceite fino? ¿Saben? Hola. Entre 12
y 14 bolivianos, ¿no es cierto? Por favor, tienen que responderme, jóvenes. Sí, listo. Va por ahí. Ya, aquí estamos redondeando. Ya. Quiere decir que un litro puesto ya en el camión, porque vas a exportar en camión, ¿no? Cuesta 2 bolivianos. ¿Dónde vamos a exportar? Al Perú. El transporte de este producto cuesta 0,40. Total CIF, total el seguro y el flete hasta llegar al Perú, digamos a Lima, cuesta 2,40. ¿Estamos? Bien. El seguro es el 0,80 del 110 y sale 0,02. Y nos da un total, si llevar ese litro, obviamente, ojo, no se lleva un litro, ¿no es cierto? Se llevan miles. Ahorita vamos a ver cómo. Total, dice, total CIF Lima, Perú, cuesta 242, $2.42. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Jóvenes. Sí, está bien. Ya saben cómo. Sí. Ahora bien, en el Perú, este es el tratamiento aduanero. No se llama impuesto, no se llama gravamen arancelario, se llama impuesto al valor, AB llamamos peruanos. Esta partida arancelaria antes del acuerdo era 12%, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a pagar el 12% del CIF. O sea, de 2, a ver sus calculadoras, por favor, 2.42 por 12%, ¿cuánto da? 0,29. 0,29 dice. Ya, eso es lo que va a pagar por el arancel impuesto al valor, que es el arancel peruano. Ahora, la base imponible es el valor CIF más el impuesto al valor, muy parecido al boliviano. Entonces, ¿cuál es la base imponible? O sea, ¿cuál es el CIF? 2,42. ¿Cuál es el valor agregado? 0,29. O sea, esto, a ver, 2,42 más 0,29. ¿Cuánto es? 2,71. Muy bien, aquí está 2,71, ¿no es cierto? Y el impuesto al valor de ventas, ¿no? Que ponen los peruanos, se llama 0. Perdón, es el 16%. Entonces, aquí 0,43. A ver, saquen 2,71. ¿Qué tiempo estoy diciendo? Sí, dice, sale 0,43. Listo, estamos redondeando así. Entonces, total impuestos, ¿no? Va a pagar el valor, el impuesto al valor más el impuesto a las ventas, ¿no es cierto? Ese litro que estamos importando va a caer aquí. Y va a suponer, a ver, total gastos vamos a poner que era 0,90. No sé si se acuerdan ustedes, total gastos a la agencia aduanera, algo, transferencias. Recuerdan ahí algo el examen, ¿verdad? En este caso no estamos entrando en el detalle, pero estamos sí integrando, 0,90. Entonces, sumo A más B más C y sería 405. ¿Está bien? A ver, sumen en sus calculadoras, a lo mejor toman esta fórmula, 242 más 0,72 más 0,90. ¿Está bien? ¿Cuánto da? 4,04. Véase por el redondeo, Lee. No, ya 405 lo vamos a poner, ¿ya? Pues estamos en. Y vamos a suponer que la utilidad de distribuidor en el Perú en este tipo de casos es 0,20, o sea, 20%. Sería 81 centavos de dólar que gana por cada litro comercializado el comerciante, ¿no? O sea, la cadena distribuidora en sí, porque lo que ocurre, cuando llega un producto, digamos a la importadora, ella vende a un precio al comerciante que tiene su puesto, digamos, en un mercado del Perú, porque el comerciante del mercado no importa, ¿no es cierto? Entonces, la importadora gana, digamos, un porcentaje y cuando vende al por menor, la persona que tiene su puesto en un mercado del Perú también gana. O si esa distribuidora entrega a un supermercado a un precio, el supermercado gana su comisión. Este 0,20 es de todo lo que es la intermediación, ¿ya? De los distribuidores. Entonces cuesta 4,85 en el Perú, ¿ya? Ya, entonces, a ver, ¿cómo es esto? De 8.
Ya. Entonces, ahorita vamos a ver esto de los 50.000 litros. Entonces, esto es lo que cuesta en el Perú. Y esto es 5 millones de litros, ha vendido a 4.85 y se hacen 24 dólares, 24.273.114.62. Por favor, confírmenme que estén bien mis cifras, ¿ya? ¿Hola? Esto es 5 millones de litros que se han exportado en un tiempo por el precio de venta. O sea, en el mercado se hace de 4.273.114. ¿Correcto? ¿Sí? Hola, hola. Si el precio de venta es 4.85 y comercializo 5 millones, ¿cuánto es lo que realmente vendes? 4.85 por la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Jóvenes. ¿Qué está pasando, jóvenes? Dice, a mí me Karen, Sale 24 24 millones 250 mil. Sí, Lice, ya, sale ese monto. a ver, haremos lo siguiente. Esto es por los redondeos, ¿no? Ya, 4.85 por 5 millones. Sale 24.250. Sí. 24.250, ¿no? ¿Sí? Lice. Ya, entonces lo que pasa es, vamos a tener siempre cuidado con los redondeos, por favor, ¿ya? Es la trampa. Este sería lo que es el valor del mercado, lo que se comercializa al consumidor. ¿Estamos de acuerdo? 24.250.000. Bien, eso pasó cuando no había acuerdo comercial. Estamos de acuerdo, me están entendiendo, ¿no es cierto? En otras palabras, hemos hecho una exportación, o los peruanos importaron de Bolivia, cuando había este arancel del 12%, lo que estoy marcando. Bien, entonces logra un acuerdo el primer acuerdo, digamos, dice, ya, vamos a desgravar lo siguiente, ya, este producto, que se llama, es aceite fino. ¿Sí importa cuánto cuesta? $2, el transporte 0.40, total CBF, y hasta aquí, hasta total, sí, todo es igual, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Bolivia no le ha rebajado un centavo de lo que cuesta el aceite. ¿Estamos de acuerdo? Hola, mamá. Sí, Lice. Sí, Lice. Sí, Lice. Muy bien, entonces es repetir lo mismo. Pero ahora dice el que está rojo, hemos llegado a un acuerdo, esto que estaba en 12 se ha convertido en 0. ¿Sí? Entonces, 0 por 2.42, ¿cuánto paga el aceite fino en el Perú por impuesto al valor? A veces se llama 0, ¿no es cierto? No estoy pagando. Luego, pero sí tengo que pagar el impuesto a las ventas, que en el Perú es el 16%. ¿Qué dice cuál es la base imponible? Es el SIG más el VAR. Se repite aquí nomás porque la sumatoria, ¿no es cierto?, de 2.42 más 0, que sería igual a 2.42. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Lice. Ya. Muy bien. Entonces, sacan el 16% de 2.42, sale 0.39, y los impuestos a pagar serían en este caso 0.39. ¿Sí? Mientras quiera 0.72. Vamos a poner que obviamente los gastos siguen siendo los mismos, pues. Lo único que ha variado, se ha quitado ese impuesto del 12%. ¿Estamos? Entonces, total A más B es 3.71, más el 20% de utilidad 0.74, y en el Perú cuesta 4.45. ¿Cuánto ha disminuido en dólares? 0.40, ¿no es cierto? 4.85 menos 4.45, ¿cuánto es? 0,40. Ya, es más barato para el consumidor peruano, ¿sí o no? El mismo producto, el mismo empaque, la misma calidad, pero a un precio menor. Entonces, aquí vamos a arreglar esto. ¿Qué pasa? Que si es más barato el producto, a ver, si ustedes antes compraban, a ver qué producto argentino, ya, ustedes compraban cerveza argentina, por decirles,
en lata, que costaba hace un año 12 pesos la lata. Y ahora por la cuestión de la devaluación en la Argentina, ingresa pagando impuestos y todo aquí y cuesta 8. Seguro que van a consumir hasta más, pues, ¿no es cierto? Pueden consumir hasta media lata más. Entonces es lo que va a pasar en el mercado. Vamos a corregir esta cifra. Entonces, 4.45 por, ¿veis? Si antes llevábamos 5 millones, ahora podemos llevar 6, pues, ¿no? O más tal vez, ¿me comprenden? Entonces, esta situación, antes o después, vamos a ver lo que ocurre. Primero, antes costaba $4.85 el litro. ¿Estamos ahí? Después, cuando bajó el arancel y mandando ese litro, costaba 4.45. Vale decir que 40 centavos del dólar paga 2.78, paga el peruano menos. Ustedes dirán, pucha, no es pues nada 2.78, pero yo les pregunto, una familia, ¿cuántos litros de aceite consume en un año? ¿Me comprenden? ¿Y cuántas familias, una familia cuántos litros consume al año y cuántas familias consumen aceite boliviano? O sea, son cifras ya grandes, ¿me comprenden? Ahora, ¿qué sea? En esta situación, en la primera, de acá, antes del acuerdo, ¿no? Los peruanos pagamos un producto boliviano bueno, pero un poco caro. Ahora tienen la posibilidad de comprar el mismo producto más barato. O sea, el país está ahorrando. Y aunque no crean esa sumatoria de ese ahorrito, con los millones de litros que pueden hacer, que pueden darse, va a ser una cantidad importante. ¿Qué va a pasar? El ama de casa peruana va a poder hacer más frituras, si ustedes quieren. Los peruanos comen mucho pollo frito. Si antes hacía una vez a la semana, o sea, 2 veces a la semana, tal vez ahora haga 3 la señora. ¿Me comprenden? Además, va a mejorar incluso su salud. ¿En qué sentido? Las familias de escasos recursos utilizan el aceite, y muchas familias además, digamos, hasta que esté bien oscuro. Pero si ahora es más barato, ya puedo desechar antes, ¿no es cierto? Se va a incrementar el comercio en el Perú. Entonces va a incrementarse el bienestar. ¿Y qué va a pasar en Bolivia? En Bolivia se va a vender más, o sea, van a entrar más dólares, ¿no es cierto? Porque al bajar el precio me van a demandar más. Los transportistas van a poder llevar más viajes. La fábrica que hace los cartones para fino va a producir más, ¿no? Y una serie de elementos de la economía que tienen que ver con la exportación va a tener mayor movimiento. Los importadores de llantas van a importar más llantas para camiones bolivianos para que exporten, ¿me entienden? ¿Está claro? ¿Hola? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver la contraparte, ¿ya? La contraparte. Inicio, ya. Bien, ahora, un producto emblemático peruano es el ACE. ¿Conocen el ACE? ¿Hola? Sí, sí, lice. Antes había una presencia mayor. A ver, ¿ustedes ven televisión eventualmente? Local. ¿Ven eventualmente? Bueno, ya, yo les aviso, bueno, yo veo a veces informativo, porque no hay mucho que ver, ¿no? Pero están trayendo un producto peruano, detergente que tiene marca Opal. ¿Alguien ha visto? Que ha entrado hace una semana al mercado. ¿Alguien ha visto detergente Opal? No, licenciado. Si ven, me van a avisar. Ya. Claro, no, propaganda nomás, estimado. Opal, ¿no es cierto? Ha salido. O sea, es un producto peruano que está trayendo el grupo Alicorp. Alicorp es dueño, imagínense, tiene fábricas en el Perú de detergentes, de fideos, hace fideos Don Vittorio, creo que tiene acciones en el Banco de Crédito, y acá es dueño de Fino, dueño de Sao, de plantaciones de soya. Es una transnacional, ¿no? Muy peligrosa, digamos, ¿no? Pero está trayendo ese producto, Opal,
que está trayendo el grupo Alicorp en desmedro de quién? Del grupo Unilever. Igual, otra transnacional que está en Bolivia hace muchos años, que produce todos los detergentes, los jabones e importa alimentos. Deben conocer el detergente Ola, el detergente Surf, hay varios, ¿no? Champú Sedal, etcétera, produce esta compañía. Bien, entonces, ese detergente está entrando a Bolivia para quitarle mercado, ¿no?, a Unilever. No tiene otro fundamento, pero así es el mercado. Bien, y lo importante es que el consumidor al final se va a ver beneficiado con productos a precio más competitivo, a no ser de que se pierdan fuentes de trabajo por esa introducción de ese producto, que es complicado. Bien, vamos a ver el detergente ACE. Antes del acuerdo, esto es de Perú a Bolivia, entraba el producto peruano, el detergente, lo que ustedes ven, 3402.20.00, etcétera, es la partida arancelaria. Puede ser detergente Opal, Surf, Ola, Patito, etcétera. Todos se denominan en una sola partida arancelaria. En el arancel no hay marcas, ¿ya? Hay solamente productos. Bien, entonces el precio FOB Lima de un kilo de detergente, $3. El transporte, ojo, estamos suponiendo, ¿no? Bueno, he tratado de aproximar, por supuesto, más a la realidad. 0.40, aquí está el total CIF, el seguro, el total CIF, lo vamos a poner aquí para Cochabamba, Bolivia, ¿ya? Perdón, Cochabamba, Bolivia, ya. Ese total CIF es 3.43. Cuando ingresan a Bolivia, antes del acuerdo, ¿cuánto era el arancel? 10%, ¿está bien? Ahora, ¿me escuchan? Sí, dice. Generalmente, Bolivia, la mayoría, por lo menos un 70 a un 75%, su arancel común es 10%, a un informado, ¿ya? Y el otro tanto es ya diferenciado, o más alto, o incluso más bajo, o incluso cero, ¿ya? Eso es lo que realmente es el país. En este caso era 10%, sacamos el 10%, sale 0.34. Aquí vamos a tener algunos problemas de redondeo, pero vamos a superarlos, por supuesto. Eso se llama el GA. La base imponible es el CIF más el GA, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Para sacar la base imponible de los impuestos, es el CIF más el GA, que sería 343 más 0.34. Por favor, síganme con sus máquinas, por favor. A ver cuánto sale. 3.77. Muy bien, listo. Esa es la base imponible para sacar. Aquí, ¿no? Aquí este es el IVA, ¿no? Aquí está una cosita mal. Ya. Esto es Bolivia de Perú. Aquí es IVA 14.94%. 14.94, ¿no? El IVA en Bolivia. Ya. Entonces, aquí es 0.56, ¿no? El 14.94 de 377. Sí, dice. Sí, dice. No, yo no quiero, ya. 50. Entonces, total impuestos, este producto hace que ingresaba a Bolivia antes del acuerdo, digamos, pagaba 0.91. Total gastos, vamos a redondear a 1, total A más B, tanto. En la utilidad en Bolivia, digamos, ganaban 20%, 1.07, y el precio de venta de 6.40, ¿no? Bien. Bien. Ese era antes de la... Y supongamos que eran 3 millones, ¿ya? 6.40 de kilos que se importaban. Esto ya. Entonces, el mercado, lo que los economistas, los contadores, los marqueteros, los ingenieros comerciales determinan cuál es el valor de mercado. Dicen 19.200.000 ese producto peruano se vende en Bolivia. ¿Entiendes? Además es la meta que tienen los industriales, los comerciantes, ¿no? Bueno, muy bien, eso era antes. ¿Y qué pasa después del acuerdo entre Perú y Bolivia? ¿No? El producto, ya. Entonces, este sería el detergente ACE. Aquí vamos a corregir estos productos peruanos. Un segundito. Aceite fino, aquí estamos, ACE, ¿no? Ya.
Entonces, aquí, esto vamos a poner aquí. Así es. Muy bien. Entonces, después del acuerdo, cuando se firmó el acuerdo, se determinó el gas sea cero. ¿Estamos? Ya, el gas sea cero. Ya. Entonces, hasta aquí es igual, ¿no es cierto? Hasta total sí cuesta lo mismo. Traer un kilo de detergente cuesta lo mismo. No paga, ya no paga acá en Bolivia. Lo único que paga es el 14.94. A ver, 14.94 de 3.93. 0,50. ¿Está bien? 0.51. Y estos son los impuestos. Vamos a poner total gastos. Vamos a poner uno, ¿ya? Para que sea igual, ¿no? Bien. Entonces, después del acuerdo, ¿no? Bolivia es esto. Después del acuerdo, ¿no? Cuesta 5.93 contra lo que antes costaba 6.40. Estamos en el mercado boliviano, ¿no? Entonces, quiere decir que ha bajado 47 centavos de dólar, digamos, ese kilo. Es 3.27 bolivianos. Entonces, si una familia, póngase el caso, boliviana, usaba este detergente y usaba 3 kilos al mes, nos multiplicamos por 3 diferencias, está ahorrando 9,81 bolivianos, ¿no? Y se multiplican por el año y por las miles de familias que utilizan este producto, va a haber mayor, ¿no es cierto?, satisfacción de la familia boliviana. El consumidor boliviano se beneficia en precio, en calidad, etc. Y por otra parte, el que exporta en el Perú, ¿no?, la firma que produce ACE, por ejemplo, está ganando mercado. En el Perú está entrando más plata porque a ellos nos va a afectar en absoluto el precio. El que está sacrificando, digamos, el impuesto es el Estado boliviano, pero a través de sacrificar ese impuesto está dando la posibilidad de tener mayor oferta de productos. ¿Está claro? Hola, hola. Hola. Sí, licenciado. Entonces ya, para redondear, cuando los países deciden hacer un acuerdo de integración, ¿no? El primer acuerdo, entonces definen qué van a transar. Entonces va a decir, yo vendo, qué sé yo, café y tú me puedes, y el otro vende chocolates. Entonces nos liberamos. Tú puedes meter chocolate, introducir chocolates en el territorio de este país y no vas a pagar arancel. Y yo, en contrapartida, no voy a introducir chocolate, si tú me estás vendiendo, voy a venderte café. Entonces, de esa manera se van armando los acuerdos de integración y se va mejorando el bienestar de las personas, se mejora la integración económica, se dinamiza la economía, diversos sectores siempre están ligados a otros sectores, entonces transporte, agentes aduaneros, importadores de llantas, productores de aceite, por ejemplo. El aceite para camión que produce yacimiento seguro va a producir más porque van a haber más viajes. Cuando baja el precio de un producto, generalmente el consumo aumenta, ¿verdad? Y va a haber hasta más demanda, pues, de auditores, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Ya, voy a dejar de compartir. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Bueno, bien, vamos a quedar el día de mañana, vamos a ver lo que son las políticas económicas. Es una clase evidentemente teórica. Traten de estar 7 menos cuarto. Yo doy 5 minutos más, pero a veces nos falta el tiempo en este tipo de clases. Terminaremos en 2 días esta semana, terminaremos la parte teórica y ya vamos a hacer ejercicios concentrados hasta la próxima y vamos a definir el examen como hemos conversado. ¿Ya? ¿Alguna duda más, jóvenes? Hola. No, licenciado. Bien, si está todo claro, como siempre, les agradezco su presencia. Que tengan buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Que descansen.